Dicen que quien oye a medias vive a medias, de la misma forma que el que no investiga no aprende. Emanuel no lo entendía hasta que lo vivió. A veces el mayor regalo que nos puede dar la vida es volver a escucharla completa. Bienvenidos al mundo de los sonidos. Este es su podcast de Sea Audiología. Soy Marcela Fallas, su doctora en audiología. Me encuentro el día de hoy con la audióloga Argeri Guzmán para conversar con un paciente muy valiente y muy agradecido, Emanuel Oviedo. Él nos va a contar de su experiencia y cómo se preparó para hacer un cambio. Bienvenido, Emanuel y Arge. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá. No, gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Emanuel, ahora estábamos hablando, conociendo un poquito más de tu historia, de vos, y me conmueve, en realidad me llega, porque todos los días vemos historias diferentes, todos los días conocemos pacientes diferentes con su trayectoria, con sus dolencias, con sus emociones, y cómo nos cuesta a veces ponernos en esos zapatos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos como profesión, porque llevamos la profesión en nuestra sangre. Pero cuando ya salimos de nuestra consulta, de verdad que a veces nos comportamos exactamente igual. Bueno, nosotros sí con respecto a las personas que tienen pérdida auditiva. Yo ando en la calle y siempre ando viendo orejas, ¿verdad? Siempre ando viendo orejas, viendo audífonos para, si me tengo que comunicar con alguien, hacerlo bien y tener todo. Pero ojalá que todos pudiéramos actuar de la misma manera con todas las personas que les falta una piernita, que utilizan anteojos, que utilizan audífonos, incluso hasta los dientes, ¿verdad? Qué importante es ayudarle a una persona que no se puede comunicar bien, a tenerle esa paciencia y esa empatía para que nos hable y nos cuente algo. Claro. Muchas veces las personas lo que necesitan es ser escuchadas. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, Arge es tu audióloga de cabecera, Sí. de la clínica de Heredia, y ambos pues nos van a enriquecer con esta experiencia tan bonita que vamos a compartirles. ¿Cómo te descubrieron la pérdida auditiva? Bueno, para dar un poco de contexto, yo nací con muchos problemas de salud. El famoso síndrome de Torch, ¿verdad? Entonces, cuando yo nací 6 mesino, logré recuperarme, pero el doctor le dijo a mi madre, es muy posible que su hijo tenga alguna discapacidad intelectual, posible que su hijo tenga alguna discapacidad X, esté observándolo. Entonces mi mamá se tomó el trabajo de observarme y ella dice que más o menos como a los 6, 7 meses ella me puso en el piso a jugar, ¿verdad? Cuando me podía sostener, creo que era 6, 7, 8 meses más o menos. Y ella, yo estaba de espalda a ella me hablaba, Emanuel, y me hablaba constantemente y yo nunca le volteé a ver. Entonces cuando ella se iba donde estaba yo de frente, y ella me hablaba con movimientos, con gestos, yo le ponía atención. Entonces ahí, ok, es una prueba. Un indicador. Y luego con las luces, empezaron a encender y apagar las luces y se dieron cuenta que para mí eso es alerta. Entonces no es el gritarme, Manuel, no. Encendiendo y apagando la luz es alerta. Entonces ahí dice, ok, Emma tiene algo con los oídos, no escucha. Y simplemente me llevaron a un audiólogo, no me acuerdo si es audiólogo o otorrino, no estoy muy seguro ahí. ¿Esto fue hace cuántos años? Sí, yo tenía como 8 meses. ¿Pero hace cuántos años? O sea, bueno, yo tengo 27 años. Ok, entonces hace 20, 21 años. Como para ir más o menos viendo. 27 años, casi 26. Ay, 27, sí, no fue a los 6 años, fue a los 6 meses. Ajá. Sí, o sea, hace 26 años. años. Sí, más o menos. Okay. Más o menos. Okay. Sí pudo haber sido audiólogo otorrino. Sí, audiólogo otorrino. Casi siempre la mayoría de personas los ve primero un otorrino, la mayoría. Sí. Después un audiólogo. Entonces ahí descubrieron, hicieron las pruebas, no sé qué pruebas harán a los niños, yo eso sí nunca lo pude ver, pero ahí descubrieron que no estaba escuchando. Entonces ya ahí empezaron a remitirme a la caja en ese momento. Obviamente la tecnología en ese entonces no era lo mismo que estamos viviendo hoy, pero ahí poco a poco fue un proceso muy largo porque era pruebas y las citas duraban exámenes mucho, y todo, exámenes y todo eso, al ser pues
era una persona que nunca había tenido un expediente en eso, ¿no? Y pues a los 2 años fue que me pusieron por primera vez los O audífonos. sea, te llevaron a hacer exámenes a los 6 meses y te pusieron audífonos a los 2 años. Sí. ¿Cómo estuvo entonces esa etapa del desarrollo de la adquisición del lenguaje? Me imagino que su mamá tuvo que hacer un gran Exacto, trabajo en exacto. casa. Exacto. Mucho tiene que ver con pruebas. Porque pronuncias muy bien, Sí. hablas muy bien. Mucho es El entorno. el movimiento que hace. Ella hasta la fecha me habla con las manos. Claro. Le quedó la Entonces, costumbre, claro. porque no se le quita que yo ya estoy usando los audífonos, ¿verdad? Pero fue un proceso de aprendizaje para ella y un proceso de aprendizaje para toda mi familia, porque no solamente yo vivo con mi mamá, y mi familia es como la vecindad del Chavo, ¿verdad? O sea, está, La abuelita, está la mi casa, tía. luego la casa de mi abuela, luego la casa de mi tía, entonces todos estamos juntos. Entonces, el proceso de adaptabilidad Claro, una dinámica toda mi familiar. y es cómo comunicarte con un chiquito que no está escuchando. ¿Y te ha variado la pérdida auditiva desde ese momento que te la descubrieron a los 2 años a la actualidad? Sí. O sea, antes estabas en una pérdida ¿qué? Leve, moderada, Normalmente severa. estaba en una pérdida nivel... híjole, antes de leve... Es que depende de la clasificación. A veces le pueden decir ligero. Entonces, a veces ligero, leve, moderado, moderadamente severo. Entonces me imagino que tiene conservado graves y tiene su caída en agudos. Así es su configuración en la audiometría. Sí, yo siempre estuve entre leve moderado Ujú. y ahorita Argeri me hizo la prueba y estoy moderado. Me dijeron un otorrino que es muy normal que por lapsos de tiempo se te agraven por la audición porque primero ya me estoy volviendo viejo, ¿verdad? Sí, se tal van vez mucho sumando, ruido. se van sumando las cositas y los Exacto. detalles. Entonces, pues ese tipo de cosas que sí, a mí me afecta, por supuesto, porque no es fácil. Saber que estás perdiendo la audición, bueno, vamos a ver, saber que sos sordo y que a su misma vez la audición que vos tenés Puede la estás afectarse perdiendo. más. Ujú. Me llama la atención eso que decís, porque a los 2 años te ponen audífonos, pero los niños son tan Sí. adaptables a todo que le Sí. pusieron audífonos vivo normal. ¿Cómo fue ese proceso en la escuela? Digamos, ese proceso me sentí bien, lo adopté como parte de mi vida. Recuerdo que Me sentí mal en algún momento. en el pre-kinder, ahora le dicen materno, ¿verdad? Pero en el pre-kinder los audífonos eran una caja Sí, en la que tenía que caja. guindarse y tenía que... Es una cosa horrorosa. Siempre has usado Es más, los- como- desde, es más. desde pequeñito usas Desde los dos. pequeñito usé eso. Como algo así. Ajá, tal cual. Este era el Y eso audífono había de que bolsillo. guindarlo. Las personas se lo ponían aquí con unos audífonos Ajá, y eran los primeros audífonos que habían de este tamaño. correcto. O sea, la cajita ¿Y me imagino usaste que de andaba estos? volando por todo Sí. lado. ¿Usaste de este tamaño entonces? Yo usé de audífonos? ese tamaño. Y con eso yo jugué. Y yo corría. Obviamente con un cuidado. Claro, yo lo perdía, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y mi mamá decía, cuidado, ¿verdad? Cuidado esto. Y me recuerdo muchas veces. Eso fue pre-kinder, kinder. Y en primer grado de la escuela me dieron los primeros audífonos así como los que yo tengo Los que van actualmente. En primer grado. En primer grado. Eran enormes. Esos unos Sí. tupos ahí. ¿Estamos hablando en qué año? 2005. 2005. Ok. No hace tanto. Sí. Sí. No hace tanto. Esos audífonos eran, me imagino que batería 675 y todo. Sí. Ajá, me imagino. Bueno, ni me acuerdo Sí, ya, sí. pero una batería que... O sea, y me duraba la batería. Un montón. ¿Y Un cómo montón. hacían para Ok. ajustárselos? Digamos, ¿cómo era como una cita de audiología cuando estabas así pequeñito en ese tiempo? ¿Recuerdas? Sí, ¿Era como por computadora o no? Solamente no, veías era que todo lo hacían en mecánico, el audífono. todo A puro trimmer. analógico, ¿verdad? Sí. Vamos a ver y vamos a hacer había como un aparatito que es como un, no sé cómo decirlo, pero pareciera como si fuese Un diapasón, el seguro. de Aquaman, el arma de Aquaman. Un diapasón. Sí. Entonces le hacían aquí, te quedan aquí. Ajá, yo no sé. ¿Y usted escucha eso? Y yo, no. Ok, perfecto. Y me montaban a la salita para escuchar los A la sonidos. cabina. Y que tenía que mover cosas, ¿verdad? Cuando yo escuchaba los Audiometría soniditos. lúdica.
Sí. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo que mi madre siempre, cuando hacía algún cambio, ¿me escucha bien? Sí. Ocupa que hable más duro, o alguna cuestión por el estilo. Y yo, sí, mamá. Yo me sentía como, perdóname la expresión, pero yo me sentía como tonto. ¿Verdad? Entonces, y obviamente porque se está en prueba y error, ¿verdad? O sea, estaban viendo a Claro. ver qué estaba funcionando, ¿no? No, y evaluar niños tampoco es tan fácil. No. En realidad, digamos, si usted no tiene el equipo y la habilidad de evaluar niños, no es tan fácil. Sí, y recuerdo que todas las doctoras para mí, o sea, yo ya sabía que para lo que yo iba era para un bien para mí. Entonces yo no me ponía rebelde ni nada. Pero entonces ese proceso de la escuela, todo bien. Te sentías La parte de, escuela, te sentías vamos a ver, con los integrado. aparatos auditivos, lo que yo hacía era que en recreos me lo tenía que quitar, lo ponía en una cajita, se lo daba a la maestra y yo me iba a correr sin audífonos. Ok. ¿Cómo hacía? No me acuerdo. ¿Pero era por un tema de cuidarlos o era por un tema de que te molestabas como todo el ruido Era de un los tema de niños? cuidado, porque mi Sí, madre sí. dijo, esto costó un montón de plata, hay que cuidarlo, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión, anécdota rápida, uno de mis compañeros era un primo tercero mío, Ramsés, que Dios te bendiga, mi hermano, ¿verdad? Y el man, en un recreo, para hacerme la maldad, agarró los audífonos, abrió la caja, agarró los audífonos y los puso en la parte... no sé si ustedes se acuerdan las pizarras de tiza, Ay, que tenían sí, una el parte donde polvito, ponían y el polvito, el borrador y polvito todo. ajá, exacto. Ajá. Me los puso ahí. Ay, qué bandido. Y duramos como 2 horas buscando los audífonos y yo lloraba. Claro. Yo decía, ¿qué me hace Son mi sus madre? orejas, le ¿no? voy Y a son decir sus a mi mamá. orejas. Son Claro. con los que se conecta el mundo. Claro, entonces, y ya el man me vio tan mal que creyó remordimiento. No, aquí están. Obviamente el man lo mandaron a la dirección y bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero me acuerdo, me da gracia, pero a la vez digo, man, Fue frustración. ¿cómo se le ocurre, verdad? Claro. ¿Y es por qué? Porque al no entender cómo es vivir como uno, no saben, ¿verdad? Entonces, para mí es muy complicado hablar en grupo, por ejemplo. Ok. Porque hay demasiados ruidos, hay demasiados distractores, hay demasiada gente, demasiados niveles de voces. Pero tenés una habilidad que no la tienen todos. Sí. Y es que desde pequeño, como recibiste rehabilitación auditiva desde pequeño, las habilidades que tienes las has desarrollado con el tiempo. Caso contrario, una persona que tenga tu edad y que se adapte ahorita, o que tenga 50, 70, 80 años, hay que hacer un trabajo todavía más Claro. laborioso y más detallado, porque es algo que no tenía y lo perdió, ¿verdad? Sí. De hecho, yo he hablado con personas que han perdido su audición tarde, o sea, ya grandes, y para ellos es depresión, o sea... Es que esa es la diferencia. No conocen nada diferente a lo que tienes ahorita. No, no, y Entonces, también... eso le ha ayudado también como a acoplarse a muchas Claro. situaciones porque no ha vivido nada diferente. Correcto. No, Yo no sé lo que es decían escuchar. ahora que hablamos de valientes y agradecidos. Sí. O sea, las personas que pierden la audición, obviamente nadie quiere perder nada. Ujú. Todos queremos llegar, ojalá, a los 100 años completos, como si hubiéramos tenido 15, ¿verdad? Pero entonces tenemos oportunidades y las prótesis auditivas vienen a dar estas oportunidades. Y eso precisamente es lo que voy a hablar ahorita de... Has venido desde los 2 años poniéndote audífonos del Seguro Social, durante muchísimos años has utilizado este servicio. ¿Y qué cambia la vida tuya cuando comenzás a usar nuestros productos? ¿Por qué digo nuestros productos? Porque antes utilizabas audífonos y desconocías que había más tecnologías por el mismo presupuesto tal vez que da pues el gobierno, en este caso Costa Rica. Sí. Vamos a ver, ¿eso fue el año pasado o el año antepasado? No, el pasado. El año pasado, ok. Sí. Ya me tocaba hacer cambio, ya había pasado el tiempo, ¿verdad? Y da con todo el proceso. Y cuando voy con la doctora de la clínica con la que yo estaba, yo soy muy buena doctora, puedo decir que es muy buena doctora, muy profesional, la quiero mucho, porque fue muchos años de trabajar con ella. Claro. Lo pensé muchísimo por tantos años de tanta relación. No, y el miedo al cambio, que es El la miedo al pregunta, cambio. es la pregunta que te estoy haciendo, el miedo al cambio. Y la cuestión es que ella me ofreció un audífono sumamente básico. Y dije, pero ¿cómo va a ser solo esto? O sea, ¿por qué no me ofreces algo wow? Algo que me... O sea, yo ocupo trabajar, mi trabajo requiere estar conectado todo el tiempo. O sea, mínimo algo con Bluetooth le hago yo.
Me dice, no, aquí no. Si quieres algo bruto, tienes que pagar. Y le digo yo no tengo la plata. O sea, es un audífono que vale 1.000.000 de colones. O sea, la caja te puede dar 200.000 colones y yo tengo que darle el resto. No tengo esa capacidad. Y entonces yo tomé la decisión de buscar diferentes audiologías, clínicas audiológicas, y me encontré con ustedes por un video de TikTok. Bueno, importante, sirven. Era lo que hablamos al inicio. Síganos Informar. Un paciente informado es un paciente que va a tomar una muy buena decisión. Sí. Porque, y para todo, esto no solo en salud, en investigar en todo lo que nosotros queramos, tomar una decisión, leer, buscar, informarse y al final llegar y hacer, pues, checklist. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, y esto me sirve. Sí. Y tal cual, vi un video de una paciente que ya es cliente de ustedes, Hilary, si no estás viendo, hola. Qué linda. Y después de ahí te vi a vos. Hablar y me dice, recuerdo perfectamente, ¿querés tener un audífono con Bluetooth? Y yo sí. Ay, qué lindo. Yo sí. Con la receta de la caja, y yo, se puede, eso se puede. A mí me sorprendió muchísimo, entonces por eso lo busqué, empecé a investigar y toda la cuestión. Y sí había una clínica que ofrecía el mismo producto, pero el servicio no era el mismo. Ya para mí no hubo clic. Simplemente no hay clic. Entonces tuve clic aquí con ustedes y preferí quedarme aquí y adquirir sus servicios acá. Y qué bueno, Manuel, que puedas explicarnos lo que sentiste y ese temor al cambio, porque claro, somos 20 años de estar con el mismo doctor y todo. Dije, el cambio, ¿será que me va a ir bien o no? Pero yo tenía mucho miedo. Claro, y uno tiene que aventurarse. Yo siempre le digo, el miedo paraliza a las personas. El miedo es el que limita a las personas a tomar decisiones y que dicha que pues estás satisfecho y esperamos nosotros cumplir siempre tus expectativas y en el momento en que no lo estemos haciendo, somos una empresa que tiene apertura para que vos puedas decir, mira, ¿cómo me pueden ayudar de esta manera o qué podemos hacer? Porque en realidad nosotros crecemos con ustedes. No crecemos solos, nosotros crecemos con todos nuestros pacientes y hacemos muchísima inversión como clínica para tener el personal que tenemos. ¿Por qué razón? Como yo le contaba al inicio, yo fui la doctora durante 10 años y yo decía a veces como partirme y clonarme y verdad, y era muy difícil, para mí fue muy duro salirme de ciertas clínicas, como me salí de la clínica de Heredia, como dejé de ir a Grecia. Para mí fue muy duro porque para mí todos mis pacientes eran como hijos. ¿Verdad? Entonces yo decía, ay no, pero creo que yo formé un excelente equipo de trabajo y yo siempre le digo a los pacientes, es que quiero que me atienda la doctora Marcela, no se preocupe, la doctora Argeri te va a atender como mereces, la doctora Kimberly, el doctor Jairo, el doctor Fabricio, la doctora Sharon. ¿Por qué? Porque todos trabajamos bajo la misma filosofía, el bienestar del paciente y buscar lo mejor para mejorar la calidad de vida de ellos. Entonces, para nosotros es todo un reto. Y no crean, la verdad, a mí me gusta mucho cuando llega un paciente así como Emanuel, porque no se quedó en el momento que fue, sino que él llegó a buscar información, ver las opciones. Sí. Yo le dije, yo puedo compartirte las fichas técnicas del producto para que sí puedas constatar que sí, ese producto suena raro lo que les voy a decir. Cuando a mí me llama un paciente y me pregunta, yo le digo, mi amor, vea, usted agarre la lista. O sea, yo no le digo ni que somos la mejor, ni que tengo el mejor... No, agarre la lista y usted investigue por cercanía, por lugar, por tecnología, por trayectoria, por profesional. Empiece a descartar, empiece a investigar, métase a ver marcas, métase a ver servicio, métase a ver si tiene laboratorio, si no, si representa. Busque lo que usted anda buscando, pero no llegue y tome una decisión solamente porque me regalaron baterías, por ejemplo. Porque eso es un tema que nosotros tenemos y aprovecho este espacio para mencionarlo. A vos te dimos un audífono en el cual en muchas ocasiones no podemos regalar baterías, pero te estamos dando una tecnología superior a la que el resto da. Y eso tiene un peso. En cambio, hay personas que tal vez dan un producto un poquito más sencillo, pero te pueden dar más regalías. ¿Verdad? Que no compensa. Yo te podría dar un producto básico, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que un paciente esté conectado a la vida. Vos trabajás donde tenés que recibir personas, trabajar para personas, estar conectado con tu celular, con la computadora y que el equipo que tenemos actualmente para la caja del Seguro Social te permita hacerlo sin tener que pagar de más.
pues es un plus agregado. ¿Va? Y eso es lo que las personas tienen que conocer y saber. Que la Caja del Seguro Social le brinda a usted un subsidio, pero usted tiene la tarea de investigar, que es difícil, claro que sí, más cuando usted llega a un lugar y le dicen que tiene esto y usted dice, ¿y será que sí? ¿Y que tiene esto y será que sí? Porque usted no sabe lo que le están ofreciendo, ¿verdad? Entonces, importante por eso siempre ver los reviews, siempre ver las opiniones, siempre hacer esa consulta pues de puerta en puerta. Y yo hice mucho, o sea, en las diferentes clínicas hay diferentes marcas, ¿verdad? Claro. Entonces me dieron la ficha técnica, yo investigué, vi miles de videos de YouTube. ¿Esto para qué funciona? ¿Cómo funciona esto? Es que es un paciente informado. Y es que uno tiene que estar informado. Es que uno tiene que estar informado y no pensar que siempre hay algo más. Viera qué curioso. Sí, y yo por eso es que insisto en que, viendo el video de TikTok que nosotros acabamos diciendo que ya los retroauriculares tenían esto y el otro, y todos los pacientes de los intras, bueno, doctora, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? ¿Y nosotros qué? Bueno, en otro podcast, en otro TikTok que viene, les dejo ahí pues la incógnita, porque también vamos a cumplir las expectativas de esta población usuaria de audífonos intracanales que también quieren estar conectados y que no todos tienen la posibilidad de hacer un upgrade o pagar un poquito más para una mejor tecnología. Importante, Manuel, ya que sos usuario de prótesis auditivas. Y esto está cambiando constantemente. Cada 6 meses aproximadamente, mire, nosotros acabamos de terminar el lanzamiento de un producto y ya hace 2 meses sacaron otro. Y entonces usted dice, pero acabo de vender ese, y la gente preguntándome por ese, y yo ya le digo, sí, está este, pero tengo este. ¿Verdad? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, y que te quede de consejo, si ya sos usuario de audífonos, te haces un chanchito bien lindo. Y que diga para mi calidad de vida. Correcto. Y ahí empezás a echar, porque ¿qué es lo que pasa? Este es el de la caja, tenemos un muy buen producto y todo, pero todavía tenemos tecnologías superiores que van a cumplir tu expectativa. Que vas a estar dentro de una piscina con un audífono, correcto, porque hay contraagua. Ya no vas a tener tanto problema de humedad. No tenés que estar cambiando tantas baterías porque hay recargables. Y después empezamos a hacer una lista de cosas y de beneficios. Es más, la gente oye a veces tan nítido que hasta eso le cuesta acostumbrarse. No sé si te ha pasado, Arje, pero por lo menos a mí sí. Bueno, voy a contar esa experiencia. De hecho, me pasó con Emanuel, porque cuando le adapté el audífono que tiene ahorita, tal vez voy a adelantarme un poquito. Dale. Siempre he utilizado 2 audífonos, sin embargo, por alguna razón, esta vez en el seguro le cambiaron su prescripción y le enviaron solo uno, ¿verdad? Le dijeron que después de un tiempo que sí pasó, le daban el otro. Y siendo usuario de 2 audífonos, venir a variarle la situación. De toda la vida. Dependiendo de... Entonces, recuerdo que cuando vino tenía pues su audífono viejo y el nuevo. Entonces, cuando le adapté el nuevo, se quedaba así, me decía, es que no escucho mal, más bien escucho muy claro. O sea, no sé cómo sentirme. Dice, más bien siento que escucho muy claro, ¿verdad? Entonces, recuerdo que me decía eso y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Entre más tecnología, más calidad de un audífono, más claridad de sonido para el paciente, hasta el punto en el que se siente como extrañado porque dice, así debo escuchar. Los pacientes dicen que oyen muy brillante, muy claro, muy transparente, ¿verdad? Sí. Y eso también... las voces era distinto, porque yo me acuerdo escucharla a ella con los audífonos viejos, era muy distinto. ¿Cómo se veía? No, ahorita no me acuerdo ya, pero vamos a ver, trato de hacer memoria. O sea, ¿cómo? Es que tenía la voz tal vez un poquito más grave. Ya, como gruesa. más metálica, más gravecita, más... Algo así, como más metálico, un poquito más grave. Y me pusiste el audífono y yo decía, santo, que esta no es la voz que yo estoy normalmente acostumbrado. Entonces, y yo escuchaba alrededor y yo decía, esto no es normal para mí. O sea, fue como un start over again, ¿verdad? Entonces, es decir, necesito adaptarme a esto. Y lástima, no sé por qué. Si alguien de la caja me está viendo, ¿por qué me hicieron pasar por este sufrimiento de solo un audífono? ¿Verdad? Entonces, pero siempre me han mandado 2 y el proceso de adaptación es mucho más rápido. Por supuesto, la gente no entiende eso. Y quiero con este ejemplo, como tal vez enfatizar, yo siempre lo comparo. Si usted va al gimnasio y usted alza pesas de un lado y del otro no, usted fortalece este músculo.
Y cuando usted ya dice, bueno, voy a alzar pesas de este lado, voy a alzar los dos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Este ya le lleva ventaja a este, lo mismo pasa en la audición. Y a veces hacer esa conexión, yo tengo que devolver el oído anterior para que se vaya igualando al otro. Entonces siempre va a ser mejor 2 que 1. Y aprovecho diciendo esto con un dato científico y estadístico, y es un dato real, que el uso de los audífonos bilaterales, o sea, en los 2 oídos, va a mejorar lo que es la localización del sonido, la comprensión en ambientes ruidosos, hasta un 70% más que un solo audífono. Y esto es una fuente de un laboratorio nacional acústico en Australia del 2022. Para ir cerrando me encantaría. Yo creo que vamos a quedar pendientes para otra experiencia en otro podcast, porque me gustaría conocer a tu mamá. Ok. Me encantaría conocer a tu mamá, me encantaría que nos contara, porque yo creo que ella es un pilar y fue un pilar del Emmanuel que tenemos ahora. Yo quiero recalcar que la pérdida auditiva no es una discapacidad limitante. No. ¿Verdad? Y a veces muchas personas asocian la discapacidad auditiva con que yo no puedo hacer un montón de cosas, y no es así. Aquí tenemos una persona súper campeona, súper triunfadora, súper exitosa. Y usa audífonos. Y es totalmente normal. Y si no los usara, ahí sí le desmejora la calidad de vida. Entonces, para cerrar esto con bastante energía, les voy a hacer 3 preguntas rápidas a Emmanuel. La primera vez que lloraste de emoción por escuchar algo, ¿la recuerdas? O por lo menos, como estabas tan pequeño, tal vez ahora... A mí me pasó con un paciente que le puse unos audífonos y abrió una lata de Coca-Cola. Y ese le generó una emoción que lloró. ¿Recordás de algo que te haya generado una emoción y que hayas llorado? Yo estaba haciendo memoria y los pajaritos. Los pajaritos. Los pajaritos. Yeah. Él nunca, o sea, el escucharlo tan distinto sin los audífonos. O sea, yo recuerdo en mi infancia que yo me quitaba los audífonos y yo decía, no se escucha absolutamente nada. Qué triste no escuchar nada. O sea, era casi depresivo. Y me ponía los audífonos y era otra cosa. O sea, ¿qué dicen los pajaritos? Ahorita en mi casa hay mucho ruido, más bien trato de no oír los pajaritos. No oírlos. ¿Y tu sonido favorito? ¿Mi qué? ¿Tu sonido favorito? Mi sonido favorito. Híjole. Podría decir que el ladrido de mi perrita. El ladrido del perro. Ay, oiga, y que hay muchos que los ladridos más bien... Los aturden. Sí, obviamente le tengo que callar porque no quiero que molesten los vecinos, eso ¿verdad? Es que ama mucho a la perrita, seguro. Ahí también está ahí está emoción. Una palabra que defina tu experiencia en SEA. Excelencia, diría de esta forma. Excelencia y cariño. Qué lindo. Sí. Muchísimas gracias, muchachos. Nos queda pendiente el podcast con tu mamá. Me encantaría conocerla, claro, ver esa vivencia. Bienvenido a nuestra familia SEA. Esperamos tenerte por muchísimos años y cumplir aún más las expectativas. Espero que Arje sea tu audióloga por siempre. Y aquí estamos para servirte en lo que necesites. Muchas gracias más bien por haber compartido esta experiencia con nosotros. Gusto. Muchas gracias por tenerme acá. Y a vos también, Arje. Muchísimas gracias. Recordá que en SEA Audiología no solo escuchamos, también te acompañamos. Estamos en Alajuela, Grecia, Heredia, Moravia, Escazú y Aranjuez. Podés seguirnos en Facebook, TikTok, YouTube, Spotify e Instagram. Comparta este episodio porque lo que no se oye no se imagina.